Dosis de ciencia. Hoy mirando desde arriba. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez. Y no sé qué tan arriba estaremos mirando, profe, si desde el Coltejer, si desde el avión en el que usted regularmente nos monta en estas dosis de ciencia. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Bien, muchas gracias, Giovanna. Efectivamente, estamos mirando desde arriba, desde distintas alturas, y de eso se trata el tema de hoy. Para que no te asustes mucho, lo centraría en hablar de fotografías aéreas, fotos que se toman, imágenes desde el aire, desde el espacio. Como son de bonitas, porque además como que dimensiona todo uno y se ve como una hormiguita ese mundo que uno regularmente recorre y que ve desde una baja estatura, y que uno dice, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Cómo estará distribuido? Y se sorprende cuando las ve desde el aire. Yo dije que desde el Coltejer, la referencia para los que nos escuchan, ciudad de Medellín, ¿cierto? Que es un ícono y, por decirlo así, en su momento, uno de los edificios más altos aquí en la ciudad. Uh-huh. Por eso lo mencioné. Profe Mario Vázquez, fotografías entonces aéreas. Detrás de esa frase tan cortita, de todas maneras, una vez más, nos encontramos con un tema que daría lugar a muchas dosis de ciencia. Porque... Qué bueno. Qué bueno para... Ay, señor. Bien, me refería a que se puede abordar desde muchas, o pueden generar muchas preguntas. ¿Para qué hacer fotografías? Porque acabas de mencionar lo que estamos acostumbrados hoy a ver, pero siempre estuvo eso, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Para qué se hacían? ¿Para qué puede servir? ¿Para quiénes en algún momento eso fue particularmente importante? Todo eso es toda una historia muy larga. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, es cómo hacerlas. Como desde el punto de vista técnico, cómo conseguir esas fotografías, cómo interpretarlas. Entonces, es un tema realmente que da para mucho. Tenemos que elegir algunos ejemplos llamativos para nuestras dosis y traje algunos detallitos que... para los cuales te pido que te olvides de lo que conoces. Si no, hoy en día ya nos sorprende, podemos en el celular vernos dónde estamos, ver la calle donde vamos, podemos saber por dónde vamos caminando, inclusive en tiempo real. Y con el tema de los drones, ahora, también fíjate que los drones, estos recreativos, han evolucionado muy rápido, ¿cierto? De los primeros juguetitos. Así es, y ya cualquiera tiene un dron. Y la calidad de la imagen, sí. La calidad cuando vemos transmisiones por televisión, por ejemplo, vemos una calidad impresionante. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, ahí hay otro camino, ¿no? Pero claro, lo vemos para programas de televisión, para tomas que necesitan esa altura, fines artísticos, pero también han tenido otras utilidades. Como siempre, tratamos de irnos al pasado y buscar algún punto de donde arrancar el caminito. Y la pregunta siempre, bueno, ¿cuáles habrán sido las primeras fotografías aéreas que se tomaron? Esto, evidentemente, fue de la mano de la evolución de la fotografía, obviamente. Claro. O al revés, que en la medida que alguien tuvo la posibilidad de sacar una foto, lo segundo que pensó es, ¿cómo hago para que... explorar diferentes lugares? Que se lugares, ve desde afuera, claro. desde arriba, ¿cierto? Uh-huh. Entonces... Por esa razón, hay muchas referencias, fotos de ciudades que se toman de la ciudad, y como que la más antigua que se reconoce en muchos sitios es las que fueron tomadas desde un globo. Uh-huh. Las primeras máquinas voladoras, digamos, sí. No era una máquina, era un globo. Y esto ocurrió en el año 1858. ¿En dónde? En Francia, sí. De la mano de un señor que se llamaba Gaspard Tournachon, pero que era conocido más por su apodo, que era Nadar. Él era un curioso, o sea, ahí tenías dos cosas, un invento nuevo, la fotografía, y la audacia de subirse a un globo y quedar colgado por allá arriba, y de allá arriba sacar fotos. Nadar, como para unir varias cositas, es contemporáneo a Julio Verne. Julio Verne, él era muy... Entonces, claro, cuando se empiezan a ver estas primeras fotografías, se hace muy famoso, y parece que Julio Verne se inspira en esto para hacer su novela 5 semanas en globo. De ahí viene el tema.
Y lo segundo, que a todos nos ha, bueno, no a todos, a algunos nos ha pasado cuando éramos chicos, decir, bueno, con algo que vaya para arriba y ponerle una cámara de foto. Hoy en día ya se ha perdido ese encanto porque Sí. simplemente abro el celular y ya está, pero es bonito pensar que yo pueda tomar una foto. No había drones, pero ¿qué es lo que había que estuviera volando que uno pudiera hacer volar? Una cometa, por ejemplo. Entonces me acuerdo ver revistas de niños donde te enseñan a hacer cosas manuales, como armar una cámara que la puedas poner en una cometa y que saque una foto. Hoy en día se soluciona con un dron, pero eso tenía todo un encanto. Pero incluso hoy, si uno no tiene el dron o la posibilidad de, puede explorar estas maneras de hacerlo también. Claro, y además va de la mano de otra cosa que también hemos tocado a veces, es lo que era la fotografía análoga, ¿no? No la fotografía digital. Entonces, eso tenía todo un encanto, porque era desde la cámara como la hacías y la foto como la revelabas, todo el proceso químico. Entonces, el que te aparezca en la imagen, es toda una cosa o antigua simplemente o algo romántica. A mí me parece bonito, porque hoy en día sacas una foto con el celular, no te gusta, sacas 10 más y ya 20, está. las que usted quiera, no hay límite. No hay límite. Entonces, bueno, es otra época. Alfred Nobel, nuestro amigo Alfred Nobel, parece que estuvo también con esa curiosidad. Él había puesto una cámara en un cohete, también los cohetes tienen mucha antigüedad, en 1897. En Rusia encontré también una referencia que quien había estado jugando con estas cosas fue Mendeleev, quien es el creador de la tabla periódica de los elementos, pero también, entonces... Amigo suyo. Amigo nuestro, del gremio, 1800, estamos hablando entonces fines del siglo pasado, había, seguramente, como digo, con la introducción de la fotografía, se empiezan a ocurrir también todas estas curiosidades. Así que no faltaba mucho hasta que se montara en un avión. Pero también entonces hay que ir, que a principios del siglo pasado el avión empieza a desarrollarse. Y otro ingrediente que le tenemos que poner necesariamente, nos guste o no, el tema de los conflictos bélicos. La unión de todas esas cosas te lleva a ciertos desarrollos. Entonces, siempre unas cosas pasaban en las guerras, y cuando hablamos de la guerra, básicamente Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y también en el periodo interguerras. Entonces, se desarrollan aviones con una finalidad, pero después cuando ya no hay guerra, sobran aviones, entonces, ¿para qué se usan esos aviones? Acá pasa lo mismo. Entonces, tuvo mucho avance todo lo que es la fotografía aérea en los periodos de la guerra, empezando por la Primera Guerra Mundial, donde los aviones no eran muy protagonistas, pero sí había globos, por ejemplo, y globos cautivos, es decir, que no van moviéndose de un lado a otro, sino que están simplemente en el aire, pero era un punto de observación alto que permitía mirar a dónde estaban los enemigos y poder planear cómo vas a hacer la pelea. Entonces empieza lo que es el relevamiento aéreo. Y empieza a haber unidades que existen actualmente en las fuerzas aéreas, unidades de reconocimiento aéreo. Entonces y esto lleva de la mano, como digo, la parte técnica, que es cómo sacar la fotografía, pero también la parte de cómo interpretar la fotografía. Me traen una foto, pero yo tengo que reconocer ahí, mira acá hay los puntos de referencia, los puntos de ¿dónde está referencia. esto? Incluso por ahí leía en una nota de unos alemanes, por ejemplo, que les sacaron la fotografía de unos ingleses y decía que parece que estaban huyendo y en realidad estaban jugando al fútbol, pero se veía todos corriendo para distintos lados. Entonces, bueno, empieza a ver cómo saco la foto y cómo la interpreto. A su vez, como saco la foto, no la puedo sacar de muy alto porque con las máquinas que tenía tengo que sacarla bajito, pero si la saco bajito es peligroso para los pilotos. Profe Mario Vázquez, ¿y esa fotografía generalmente tenía que ser operada por una persona? O sea, ¿le tenía que dar al obturador o no necesariamente? Inicialmente por una persona. Luego, sí, claro, empiezan a decir, no puedo distraerme a una persona que esté sacando fotos, ¿cómo puedo hacer para que saque automáticamente? Y empiezan a aparecer muchos sistemas. Y va evolucionando, ¿no? Entonces, pero digamos, estoy pasando así muy rápido por todo esto, claro, pero con los años eso fue evolucionando mucho. Y tenemos casos
concretos de de la relevancia que tuvo en la fotografía. Por ejemplo, cuando ocurre la crisis de los misiles con Cuba, que esto fue en el año 1962, donde se menciona de que fue la vez que más cerca se estuvo de la Tercera Guerra Mundial. Si recuerdas el caso, fue cuando en Cuba los rusos instalan unos misiles en respuesta a unos misiles que había puesto Estados Unidos en Turquía. Entonces, poner unos misiles en Cuba es como ponérselo en la puerta de tu casa. Así es. Eso se descubre. Estaba presidente Kennedy en ese momento y fueron los días más tensos donde tener unos misiles ahí, ya se empezaba la Tercera Guerra. Se descubre por una fotografía que saca un avión espía, que es un avión espía del cual hemos hablado acá, que era el U-2. Saca esas fotos y en la interpretación de ahí ven que había esos misiles. Finalmente no pasa nada, esa decisión se toma la decisión de retirar los misiles y no llegó a mayores. Pero, por ejemplo, en estas épocas solemos ver muchas veces imágenes de Corea del Norte, donde y son imágenes... La misma historia. Historias, claro. Uh-huh. Claro que ahora ya son imágenes satelitales, no son aviones. Pero en esa época, en los años 60, la clave era tener un avión que volara muy alto para no ser derribado, pero a su vez que pudiera sacar fotos que pudieran ser de nitidez. Entonces ahí está el desarrollo de las cámaras. Todo eso es una historia enorme de las cámaras para hacer fotografías aéreas. Hay cosas que, como te digo, bueno, cuando no son guerras, la fotografía ha sido muy importante para lo que se conoce como la cartografía, se conoce realmente cómo son los lugares, las ciudades. Y en ese punto, por ejemplo, nos sirve para hacer mención un trabajo que hace un profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es Juan Felipe Blanco Libreros, que es una persona que la reconocemos, que trabaja mucho en el tema de los manglares. Y él tiene trabajos hechos interpretando fotografías satelitales que se contratan. Esto, en la universidad esto es muy, muy importante y se puede ver la evolución, porque también está el problema de que con las fotografías, si te toca un día nublado, cómo ves por debajo, pero eso le ha pasado a todo el mundo. Entonces, bueno, hay todas unas cuestiones técnicas por el lado de las máquinas, por el lado de la fotografía, y no falta algo que te traía algo curioso. Desde que me vas a poner cara de que no me vas a creer, pero es así. Cuente. Y esto ocurrió en el 1907. Se le ocurre a un farmacéutico alemán, Julius Neubronner, que utilizaba, eso también te va a recordar ciertas cosas actuales, modernas. En 1907 él usaba palomas para mandar medicamentos. ¡Ay, qué bonito! Ajá. Pero pasó que una vez se le perdió una paloma. O sea, no volvió. Uh-huh. Y pasó mucho tiempo y volvió al tiempo. Volvió gordita. O sea, bien alimentada, uh-huh. Todo. Entonces él se quedó con ¿dónde habrá estado? Y sin el medicamento además. No, pero él los enviaba los medicamentos. Uh-huh. Pero le quedó con la curiosidad, bueno, no le puedes preguntar, la paloma no te dice dónde es que estuvo. Entonces se le ocurre ponerle una cámara a la paloma para ver por dónde andaba. Y le ponen cámaras a la paloma. Es que no me lo vas a creer, porque en esa época las cámaras eran muy grandes. Pobrecita la paloma. Bueno, la cámara. Uy, no. El cuello colgado, no. Pero le adaptan unas cámaras muy pequeñitas que pesaba 75 gramos. Y le ponían tampoco le podés pedir, bueno, que con el ala oprima el obturador con la pata, no. Entonces le ponían como una bombita que se iba desinflando y cuando llegaba a cierto punto soltaba la foto, ¿cierto? Y podían ver a ver dónde es que estaba piensa que también en ese campo de poner cámaras animales es otra cosa enorme, sí. ¿Cierto? O las cámaras trampa también que se ponen en el bosque. Las trampa también, sí. Claro. El caso es que este señor soltó la paloma a 100 kilómetros de la casa y lo que tienen estas palomas es que vuelven para la casa. Entonces podía sacar fotos.
Con el tiempo dijeron, uy, esto está bueno, tenemos un dron atracción a sangre, a ala, pero como una foto es medio pocón, entonces buscaron la manera de poder sacar varias fotos. Que tú decías, llegaron a sacar 15 fotos. Y después fueron utilizadas las palomas en época de guerra para hacer reconocimiento. Leí por ahí, pero tendría que encontrar más referencias para poder creerlo, pero así decía que, porque el tema es, bueno, pero ¿cómo? Porque el tema de la paloma es que la tienes que llevar lejos y cuando vuelve, ahí puedes sacar fotos, pero no le puedes pedir permiso al enemigo, por favor, permiso, voy a dejar una palomita por acá y me voy. ¿Cómo haces para que la paloma vaya y vuelva? Y decía que las introducían en unos canastos que llevaban unos perros. Tendría que profundizar más para saber cómo hacían para que las palomas fueran. Las palomas no saben lo que están haciendo, simplemente retornan a la casa. Pero me pareció muy curioso. Y para tu sorpresa, hay fotografías de las palomas con las camaritas en el cuello. Ay, habrá que buscarlo entonces. Es muy tierno. Y como para redondear un poco todo esto, yo te decía que cuando uno empieza con esta frase, te das cuenta de que estamos hablando de desarrollo de muchas cosas. Del reconocimiento aéreo. En épocas de guerra también se usaban el tema de las fotos estereoscópicas. No sé si te ha tocado ver alguna vez. Ahora se usan como cuestiones así turísticas, de que puedes ver una fotografía como con dos, son dos fotos, y que te permite ver como en tridimensional, ¿cierto? También se hacía eso, porque una foto plana no te permite distinguir, o sea, si es un misil, un tanque o lo que sea. Ahora, así como se desarrolló cómo sacarle foto al enemigo, cómo espiar al enemigo para poder ver lo que tiene, que si tú eres el enemigo, ¿qué es lo que vas a desarrollar a su vez? Cómo camuflarme precisamente. Exactamente, el camuflado va ligado de todo esto. Entonces, cómo esconderte, cómo disimular lo que tienes. Y en eso también hay cosas muy curiosas. Y hay una historia también muy curiosa, solamente cuento una cosa cortita. Hubo una unidad, creo que tenía el número 23 en la Segunda Guerra Mundial, que tenía como 1.100 integrantes, una unidad del ejército americano. Pero ellos fueron reclutados no en lugares así con soldados feroces y entrenados para el combate, sino con artistas, actores, exactamente, no me mires con esa cara, diseñadores, actores, porque eran especialistas en camuflado. Pero el camuflado que tú te imaginas, bueno, me pongo una rama en la cabeza que no me vean, no sé, me escondo abajo de un árbol. Ellos eran artistas en construir ejércitos fantasmas, ejércitos enteros que en realidad no lo eran. Y para tener un ejército tenés que tener camiones, tanques, y en algunos casos se usaba mucho, por ejemplo, tomabas un vehículo cualquiera y por encima le ponías algo que visto de arriba pareciera un tanque. Pero, o que pareciera un montón de gente o un montón de gente que no eran soldados, claro, en este caso, como todo ese tipo de cosas. Y se han llegado a construir, con este fin de engañar al enemigo, cosas gigantescas, fábricas enteras que eran de mentira. Y una cosa curiosa es tanques, imagínate un tanque de guerra, pero inflable, que lo podías levantar así con la mano. Y era, o sea, todo de mentira. Entonces ese es el arte del camuflado. Entonces, cómo esconder algo, ¿no es cierto? Engañar. O a engañar. Y sobre esta unidad es una historia muy curiosa porque ellos no peleaban realmente. Y incluso parece que creo recordar que una cosa trágica que les pasó es cuando los mismos, o como fuego amigo, digamos, los atacaron, porque ellos no tenían armas siquiera, eran todos de mentira. Y hubo, o sea, como que las bajas más grandes las provocó un fuego amigo. Pero estuvieron participando y los llevaron a Europa 8 días después que ocurrió el desembarco de Normandía. Y esa gente, o sea, participó en alguna batalla con armas de verdad, pero muy poquito. Los llevaban solamente para engañar y para crear. Inclusive también aparecía el género de la radio, porque se grababan
órdenes, ruidos, que se pudieran escuchar para que se interceptaran intencionalmente, órdenes. Entonces parecía que escuchabas que se estaba movilizando un montón de gente y generaban confusión, y parece que fue exitoso en muchos casos que se usó esto. Cuando termina, se los saca de la guerra. Ellos tienen que conservar el silencio, el secreto de todo lo que habían hecho, y recién en el año 1996 se desclasifica y se conoce la historia. Entonces me pareció hasta, inclusive digo, si habrá alguna película sobre eso, porque es muy interesante imaginarte la historia, ¿no? Cómo habrá sido eso. Y como último ejemplo de este tipo de... Y eso que no hemos llegado al dato curioso. No, esto es como el aperitivo. Esto es el aperitivo. El último caso que te traje de cómo camuflar ocurre, porque el otro problemita es, una cosa es que tú te quieras camuflar y otra cosa es que quieras camuflar, no sé, una ciudad. Qué problema. Qué problema. Y unos que no se hacían problema eran las fábricas, durante la Segunda Guerra Mundial, eran las fábricas de aviones, de bombarderos. Porque las fábricas, por ejemplo, la Boeing, todavía sigue estando, están al oeste de Estados Unidos. Y la guerra estaba en Europa. Entonces fabricaban aviones, los mandaban para Europa y no hay problema. Excepto cuando ocurre lo de Pearl Harbor, que es cuando Japón ataca Pearl Harbor, que es una isla que está en el Pacífico. Y demuestra que Japón tenía la posibilidad, como ahora también vemos en la noticia con el tema de Corea del Norte, de atacar desde el Pacífico las costas oeste de Estados Unidos. Y ahí estaban las fábricas de aviones. Entonces ahí no se habían preocupado hasta que ocurre esto. Cuando y Estados Unidos entra en guerra contra Japón a raíz de Pearl Harbor. Entonces se empiezan a preocupar porque todas las grandes fábricas las tienen justamente en la costa oeste. Y la única forma hay que camuflarla. ¿Cómo camuflar una fábrica de esta? Y lo hacen, y es curioso, porque se logran el tamaño, estamos hablando de unos 160.000 metros cuadrados. Hay que camuflarlo. Le ponen arriba, crean unas telas que van por encima de las fábricas todas, que vistos desde arriba simulan ser un barrio cualquiera con calles, jardines, y están todas esas fotografías. Es interesante, es curioso, y se logra hacer todo eso. Así que mira que una frase chiquita da para un montón de cosas. Para un montón de cosas. En nuestra dosis de ciencia. Y ahora pasamos entonces al dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Complicado, el dato curioso. Complicado. Usted la tiene difícil, pero tengo fe. Podríamos tomar cualquiera de estos temas para hablar. Yo volvería a algo que me parece muy simpático, a la paloma. Ah, sí, la paloma. A las palomitas que llevaban cámaras colgando. Pues además, primero que llevaran medicamentos, ¿cierto? Bueno, muy visionario. Sí. Luego la cámara, que uno dice, pobrecita, pues la pobre palomita que le toque cargar con eso, porque aquí tenemos las palomitas mensajeras y bueno, eso es un papelito, no hay mucho peso. Pero bueno, eso también me ha llamado mucho la atención, no termino de comprenderlo bien, pero lo de las palomas mensajeras, o sea, nosotros los conocemos, pero eso no es del pasado, o sea, no es del pasado, todavía existe. Todavía. Y es toda una actividad, ¿no? Y es la colombofilia. Así es. Y ya ahí es donde empieza también la curiosidad, ¿por qué se llama así? ¿Por qué no llaman palomafilia o paloma mensajera? ¿Dónde aparece colón ahí? Y entonces, empezando por ahí, columba es del latín. Paloma. Nos trae usted la respuesta. Sí, maravilloso. Paloma en latín, columba. Y filia, ¿cierto? Amor. Y esto de la colombofilia tiene que ver con esto de las carreras de palomas mensajeras, que es un deporte, una actividad que se sigue practicando. Parece que fue muy importante en Bélgica, pero hay antecedentes en Bagdad, usaban palomas mensajeras en el año 1100. Con lo cual también tiene sentido, porque no es jugar con las palomas, pero si tenés un animal que va y vuelve y no hay otra forma, no se inventó nada más rápido que para mandar mensajes. Y barato. Y barato, exacto. Y en Bélgica, como te digo, parece ser que fue la primera competencia en el año 1818,
que fue de 150 kilómetros. Aparte hablamos de muchos kilómetros. Sí. Yo me pierdo en muchos menos metros para llegar a mi casa. La paloma hace muchos kilómetros. Y parece que en promedio, bueno, hay muchas carreras todo, y hay palomas que han batido récord y estamos hablando de un promedio de 1000 kilómetros, 700 kilómetros, 1000 kilómetros. Es una cosa increíble. Y lo que hacen es simplemente que las llevan a veces lejos y las sueltan y las palomas empiezan a volar hasta que se ubican. Inmediatamente van para la casa. A sincronizar el GPS. Y van para la casa. Y solo hecho de que por buscar donde ellos están cómodos, donde tienen alimento, donde se reproducen, hacen que regresen. Y ahí es donde te empiezas a preguntar, no lo vamos a contestar, cómo se orientan, cómo lo hacen. Y uno dice, bueno, pues qué tan ciertos son las palomas, pero en realidad todas las aves migratorias también te preguntan cómo hacen, cómo saben, y es una cosa totalmente conocida, aves, hasta mariposas, cómo saben, cómo se guían, cómo se orientan, y es una cosa apasionante dentro de la biología. Los mensajitos, como decía, se usaban en seda. Pero tampoco era ponerle un cartón a la pobre paloma, como tú dices, considerar un mensajito en una seda, en un tubito, pero digo, en promedio eran capaces de ir 1000 kilómetros, o sea, muchas veces una encomienda nos demora mucho más a nosotros de más cerca, y la pobre paloma, claro, no, de todas maneras tiene sus contras también, es un problema la proliferación de palomas. Sí, ya. Por el en tema materia de salud pública, sí. De salud pública, porque ellas son muy resistentes a los parásitos, pero pueden portar muchos parásitos. Y el tema de las heces, sobre todo en los monumentos, en los sitios históricos, que son muy ácidas y destruyen los monumentos. Eso se llama corrosión de monumentos, otro tema técnico. Y cuando, si tienen la oportunidad de ver, cuando construyen, es muy bonito de todas maneras, sigue siendo bonito, cuando construyen un nido, la parejita, cómo lo hacen y cómo, si alguno tiene la oportunidad de tener un nido y verlo cómo cuida a sus pichoncitos, normalmente son 2 huevos y los 2 sobreviven. Y parece que obedece al alimento que la madre les lleva y le saca del buche y que es altamente nutritivo. Entonces no hay paloma que la pase mal ahí en ese sentido. Y han estado acá mucho tiempo y siguen estando, y bueno, es que tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿no? Hay que saber equilibrar entre sus cosas y las nuestras, y seguramente podremos sobrellevar eso. Que quería cerrar, profe Mario Vázquez. Hace muchos años yo supe que un integrante de la Universidad de Antioquia, seguro hay muchos, porque somos muchos en esta universidad, pero Elmer Gaviria, que actualmente es el vicerrector general, es colombófilo. Entonces, cuando me dijeron él es colombófilo, y yo, pobrecito, ¿qué tendrá? Hasta que supe, sí, que toma, ¿qué le pasó? Pero no, mentiras. Y son ese tipo de cosas que uno dice, todavía se dan este tipo de prácticas a pesar de las soluciones que ya tenemos, pero que son, digamos, como esa fijación con el pasado y con esos asuntos que, aunque todavía nos sorprende, por ejemplo, una paloma con medicamentos, yo no lograría pensarlo en la actualidad, pero aquí tenemos estas historias tan maravillosas que usted nos trae, profe Mario Vázquez, como siempre. Mil gracias. Gracias a ti.